Un vuelo comienza y un poder invisible se despliega. Elijah Blackwood entró en la bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de Kingman. El sol de la mañana temprano arrojaba un brillo dorado a través de las ventanas. Su traje, un número de carbón hecho a medida, se destacaba contra la multitud de turistas en pantalones cortos cargo y viajeros de negocios con atuendos de confección. Pero no fue el traje lo que llamó la atención, fue su presencia tranquila e imponente. Elijah era un hombre que se movía como si fuera dueño del lugar, lo que, sin que lo supieran los que lo rodeaban, no estaba lejos de la verdad. Algunas miradas curiosas lo siguieron mientras se abría paso a través de seguridad, donde fue recibido con asentimientos educados. El personal del aeropuerto sabía quién era Elijah, aunque prefería no llamar la atención sobre su condición de uno de los hombres negros más ricos de la industria de la aviación. Helena había construido su imperio desde cero, ahora controlaba una de las aerolíneas más grandes del mundo, una hazaña que le valió no solo admiración sino también envidia. Sin embargo, hoy no se trataba de fusiones o reuniones corporativas, hoy estaba volando para reunirse con un equipo para un proyecto especial que tenía el potencial de revolucionar la forma en que las personas. Elijah voló en una iniciativa secreta que podría cambiar la aviación para siempre. Cuando Elijah se acercó al control de seguridad, notó un cambio en la atmósfera. La mayoría de los viajeros pasaban sin problemas, pero la fila de adelante parecía ralentizarse. Una voz fuerte y descarada gritó órdenes rompiendo el zumbido habitual del aeropuerto. A continuación, avancemos, gente. El tiempo es dinero. Elijah frunció el ceño cuando vio a un oficial de la TSA que se alzaba sobre una mujer mayor que parecía nerviosa y confundida. El oficial, con un comportamiento duro e impaciencia goteando de su tono, exigía que se quitara los zapatos. La mujer de unos 70 años luchó por obedecer. Le temblaban las manos. El oficial de la TSA no ofreció ayuda, solo más condescendencia. Los puños de él se apretaron involuntariamente. Siempre había despreciado a los matones, ya sea que llevaran traje o uniforme, no hacía ninguna diferencia. Al acercarse al mostrador, Elijah saludó cortésmente al oficial. Un hombre afroamericano cuyos ojos delataban una familiaridad con el rostro de Elijah, aunque siguió siendo profesional. Elijah Blackwood, señor, tenga un buen vuelo, dijo el agente escaneando su identificación. Elijah asintió ofreciendo una breve sonrisa. Estaba a punto de seguir adelante cuando la situación con la mujer mayor llamó su atención nuevamente. Supongo que Elijah, dijo recogiendo suavemente la maleta de la mujer. Después de que finalmente se quitó los zapatos, le dio una sonrisa agradecida, pero antes de que pudiera hablar la voz del oficial de la TSA cortó el aire nuevamente. Señor, apártese, teníamos una fila aquí. Otro oficial ordenó su placa leyendo oficial niño. Elijah apenas lo miró mientras colocaba la bolsa de la mujer en el cinturón, y le hizo un gesto para que siguiera adelante. El oficial, sin reconocer a Elijah ni importarle, dio un paso adelante bloqueando el camino de Elijah. Su postura era firme, su mano descansando en su cinturón, como si afirmara alguna autoridad tácita. Dije, hazte a un lado, o necesitas un tratamiento especial. El tono de Kincaid había cambiado con un filo que Elijah había encontrado demasiadas veces en su vida, el tipo de tono que presumía superioridad. Elijah sabía que este hombre no lo veía como un poderoso o lo veía como otro hombre negro en un aeropuerto fácil de descartar o dominar el corazón de él. Se aceleró, pero su rostro permaneció calma. Había tratado con hombres como King antes, no necesitaba reaccionar con ira o alzar la voz. Su poder no estaba en sus puños o sus palabras, estaba en su presencia y su influencia oficial. Solo estoy ayudando a esta dama. Elijah dijo en un tono mesurado. Sus ojos nunca dejaron a Cades. Estoy seguro de que podemos pasar por esta línea rápidamente si todos mantenemos las cosas respetuosas. Los ojos de Kat se entrecerraron. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por alguien como Elijah. Se acercó, su postura agresiva. No sé quién crees que eres, pero vas a seguir mis instrucciones, o vamos a tener un problema. Toda la línea estaba mirando ahora en silencio, susurros extendiéndose entre los viajeros. Alia podía sentir sus ojos sobre él, algunos reconociéndolo, otros solo presenciando la escalada. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de situación, pero era la primera vez que sucedía en un lugar tan público con tantos ojos sobre él. Tienes razón, él. Oficial, Elijah dijo con voz firme, no busco problemas, pero espero ser tratado con el mismo respeto que le ofrecerías a cualquier otra persona. Estoy cumpliendo con tus instrucciones, y sugiero que ambos mantengamos las cosas profesionales. El rostro de Kincaid se refinó y por un momento pareció como si la situación se calmara, pero luego, con una fuerza repentina e innecesaria, Kincaid agarró el brazo de Elijah alejándolo de la fila. Vienes conmigo, veremos cuánto respeto mereces después de un pequeño interrogatorio. Gestos resonaron entre la multitud. El corazón de él latía con fuerza, pero su expresión permaneció tranquila. Sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Había visto demasiados titulares, demasiadas historias de situaciones como esta que terminaban en violencia o humillación, pero también sabía que no era un hombre cualquiera al que apartaban para una supuesta búsqueda aleatoria. Me gustaría hablar con tu supervisor, Elijah, dijo plantando firmemente sus pies. King chico, se burló. Oh. Estoy
Seguro de que te gustaría eso. ¿Crees que eres un pez gordo? Bueno, adivina qué, amigo, no estás por encima de la ley. Elijah lo miró a los ojos. Nunca dije que estaba por encima de la ley. Oficial Kinate, pero creo en la responsabilidad. Ahora, llama a tu supervisor. Para entonces, el murmullo entre la multitud se había hecho más fuerte. Algunas personas sacaron sus teléfonos y grabaron la escena. Ilas sabía que esto ya había escalado mucho más allá del protocolo de seguridad del aeropuerto, pero Cade, cegado por su arrogancia y prejuicio, no pareció darse cuenta. Un momento después, un oficial superior se acercó alertado por la conmoción. Reconoció a Elijah de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vio el agarre que Kincaid tenía en el brazo de uno de los hombres más poderosos de la industria. Lo soltó. Oficial Kincaid, el supervisor, dijo con voz severa. Ahora Kincaid vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente entre el supervisor y Elijah antes de soltar su agarre a regañadientes. El señor Blackwood, el supervisor, comenzó a girarse hacia ella con un respetuoso asentimiento. Me disculpo profundamente por el malentendido. Eres libre de irte. Elijah asintió con la cabeza cortésmente, pero no dijo nada que no fuera necesario. El daño ya estaba hecho y Kid, que todavía lo estaba mirando fijamente, no tenía idea de cuántos problemas tenía. Ina Sila se alejó. Los susurros y murmullos en la terminal lo siguieron. Este incidente no había terminado ni por asomo. Ila era muchas cosas: un hombre de negocios, un líder, un filántropo, pero sobre todo era un hombre que sabía cómo defenderse sin levantar nunca la voz. Los siguientes pasos que dio no serían en el aeropuerto, sino en la sala de juntas, el tribunal, y el oficial de prensa, el rey. Kate no tenía idea a quién había intentado humillar, pero pronto descubriría el peso del poder y el susurro de la injusticia. Ila Blackwood se sentó tranquilamente en el asiento trasero de su lujoso auto negro, su mente reproducía los eventos del aeropuerto. El auto se deslizaba suavemente sobre la autopista, el horizonte de la ciudad desvaneciéndose en la distancia mientras el suave zumbido del motor llenaba el silencio, pero dentro de la mente de Illich no había calma. La interacción con el oficial Kincaid en el aeropuerto había sacudido algo profundo dentro de él, algo que no había sentido en años. Durante años había mantenido la cabeza baja, construyó su imperio con agallas, inteligencia y determinación implacable como un hombre negro en una industria predominantemente blanca. El hígado sabía que cada uno de sus movimientos era examinado, había sorteado los obstáculos del prejuicio racial y el poder de una manera que pocos podían entender, pero hoy había recordado que para algunas personas su éxito no lo protegía del color de su piel. Mientras el auto aceleraba hacia la sede corporativa, el teléfono de él vibró en el asiento a su lado. Al levantarlo, vio un mensaje de su jefa de asuntos legales, Sarah Matis. Sarah Matis. Sí, escuché lo que pasó en el aeropuerto. ¿Estás bien? Creo que deberíamos discutir esto antes de que se agrave. Elijah suspiró. Sarah no solo era su consejera legal, sino una amiga de confianza que había estado con él desde los primeros días del ascenso de su empresa. Era aguda, intrépida y siempre un paso por delante de los posibles problemas legales, pero esto era diferente, no se trataba solo de negocios, era personal. Escribió rápidamente, el de Blackwood, estoy bien. Reunámonos en mi oficina cuando regrese. Necesitamos abordar esto, pero no solo para mí. Es más grande que el incidente de hoy. Cuando envió el mensaje, los pensamientos de él regresaron a la confrontación con Kate, la sonrisa en el rostro del oficial, la forma casual y despectiva en que había sido maltratado frente a docenas de personas. Se preguntó cuántos otros hombres negros habían sido humillados, maltratados y dejados de lado de maneras similares sin el poder o la plataforma para defenderse. Ila no estaba enojado por sí mismo, estaba enojado por todos aquellos que no tenían los recursos para enfrentarse a este tipo de injusticia. Siempre se había enorgullecido de liderar con dignidad, usando su influencia para ayudar a otros, pero tal vez no lo había hecho lo suficiente. Tal vez este incidente fue una llamada de atención, un recordatorio de que el éxito no significaba que la pelea había terminado. El auto giró hacia el camino de entrada de la extensa estructura de vidrio y acero que albergaba Blackwood Aviation. El edificio se erguía como un símbolo del éxito de IG, elevándose sobre el distrito comercial como un faro de innovación y progreso. Su empresa era una fuerza global que empleaba a decenas de miles y revolucionaba la industria de las aerolíneas con tecnología de vanguardia y un servicio al cliente incomparable. Sin embargo, incluso con todos sus logros, un solo momento de prejuicio casi lo había reducido a un estereotipo a los ojos de un hombre. El auto se detuvo frente a la entrada y Ila apareció con una máscara de profesionalismo tranquilo mientras caminaba por el vestíbulo. Los empleados lo saludaron con cálidas sonrisas y asentimientos de respeto, pero apenas los registró. Su mente ya estaba en la reunión que se avecinaba sobre cómo manejar o seguir este incidente cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él. Ila se apoyó contra la fría pared de vidrio y cerró los ojos por un momento. La pelea estaba lejos de terminar, pero sabía cómo jugar el juego largo.
Había construido su imperio ladrillo a ladrillo y no estaba dispuesto a permitir que un policía racista sacudiera los cimientos. Cuando Hila entró en su oficina de la esquina, la habitación estaba bañada por la suave luz del atardecer. Sara ya estaba allí sentada en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Su expresión era seria pero tranquila. Se puso de pie cuando él entró y le extendió la mano. Elijah dijo suavemente, «Lo siento, tuviste que pasar por eso». Él le estrechó la mano y le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias, Sara, no es la primera vez y no será la última». Estoy seguro de que asintió y volvió a sentarse mientras ella tomaba asiento detrás del amplio escritorio de caoba que daba al cielo de la ciudad. Por un momento hubo silencio entre ellos. El peso de la situación presionando la habitación. «Entonces, ¿cómo quieres manejar esto?», Sara preguntó con tono profesional. «¿Quieres presentar cargos, ir a los medios o manejarlo en silencio?» «Ya he recibido algunas llamadas de periodistas que se enteraron de lo que sucedió». Elijah golpeó sus dedos sobre el escritorio con su mente acelerada. «Podríamos hacer público esto, pero tiene que ser más que una historia sobre mí, esto es más grande que eso. Si vamos a hacer algo, debemos abordar el problema sistémico. Necesitamos demostrar que no se trata solo del ego de un hombre herido, se trata de perfil racial, abuso de poder y las consecuencias de la autoridad sin control». Sara asintió pensativamente. «Estoy de acuerdo, pero hacerlo público conlleva riesgos. Ya sabes cómo se desarrollan estas cosas en los medios, indagarán en tu vida personal, tus tratos comerciales. ¿Estás listo para ese tipo de escrutinio?». Elijah se inclinó. De vuelta en su silla, considerando sus palabras, no tenía nada que ocultar, pero también sabía que los medios podían tergiversar una historia de maneras que él no podía controlar. «Estoy listo para lo que venga, pero quiero ser estratégico. Reunamos toda la información primero, hablemos con los testigos, obtengamos declaraciones y asegurémonos de que tenemos un caso sólido antes de hacerlo público». Sara dijo tomando nota en su textaet. «Pondré a mi equipo en ello, nos comunicaremos con el aeropuerto, saquemos las imágenes de vigilancia y comencemos a entrevistar a los testigos. Si hay alguna mala conducta, la encontraremos». Elijah asintió, su mirada se desvió hacia la gran ventana detrás de su escritorio. Desde esta altura la ciudad parecía pacífica, casi serena, pero él sabía mejor que nadie que debajo de la superficie había una lucha constante, una batalla por el poder, por la justicia, por la igualdad, y hoy había recordado que, sin importar cuán alto escalara, esa batalla siempre sería esperando. «Hay una cosa más que», dijo Sara rompiendo el silencio, «debemos considerar el impacto a largo plazo. Este incidente podría afectar su negocio si los medios lo giran de manera incorrecta, podría llevar a boicots o protestas, debemos estar preparados para eso». La mandíbula del se tensó. «No estoy preocupado por mi negocio. En todo caso, esta es una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente. Blackwood Aviation no se trata solo de volar aviones, se trata de romper barreras, sobre defender lo que es correcto. Si esto llama la atención sobre el problema de la discriminación racial, entonces, digo que vengan los medios». Sara sonrió levemente. «Por eso siempre te he admirado, Elijah, no solo hablas, practicas. Me aseguraré de que estemos listos para lo que venga después». Mientras se levantaba para irse, el teléfono de Elijah volvió a vibrar. Esta vez era una notificación de uno de los medios de comunicación que seguía. Hizo clic en el enlace, su corazón dio un vuelco mientras leía el titular: «Empresario negro multimillonario atacado por oficial de aeropuerto racista, un escándalo en desarrollo». La historia ya se había revelado y los medios, el frenesí, estaba comenzando. Él sabía que desde este punto en adelante no habría vuelta atrás. El mundo estaría mirando y cómo manejar a este momento definiría no solo su carrera, sino su legado. Cuando Sara salió de la habitación, Elijah miró el titular en su teléfono, el peso de lo que le esperaba presionándolo, pero debajo de la presión había un fuego ardiendo, un fuego que se había encendido hace mucho tiempo durante su ascenso a la cima de una industria que nunca lo había recibido realmente. Ahora era el momento de usar ese fuego para alimentar algo más grande que él mismo. Elijah se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que lo había levantado y tratado de derribarlo. Sabía que esta lucha no era solo por él, era por cada hombre negro que había sido humillado, cada persona de color que había sido juzgada antes de tener la oportunidad de demostrar su valor. La batalla por la justicia comienza. La fresca luz de la mañana se filtró a través de las ventanas del piso al techo de la oficina de Hila Blackwood, proyectando largas sombras en la habitación. Habían pasado 3 días desde el incidente del aeropuerto y la ciudad estaba llena de conversaciones sobre lo que había sucedido. Los medios de comunicación se habían enganchado sobre la historia como tiburones oliendo sangre en el agua. El nombre de él ahora estaba salpicado en todos los medios de comunicación, era tendencia en las redes sociales y llenaba las páginas de columnas de opinión. Para algunos, Elijah era un héroe que se mantenía firme contra el perfil racial y la injusticia sistémica. Para otros, era simplemente otro hombre rico que hacía valer su peso. Pero Hila sabía la verdad, esta lucha no se trataba solo de él,
se trataba de arrojar luz sobre el problema más amplio del abuso de poder y el prejuicio que las personas de color aún enfrentaban incluso en los niveles más altos de la sociedad. Había pasado los últimos días preparándose para lo que vendría. Su equipo legal dirigido por Sarah había estado trabajando las 24 horas del día, reuniendo evidencia, entrevistando a testigos y construyendo un caso que sería tan a prueba de balas como los aviones que construía su compañía, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Hila estaba a punto de enfrentar no solo al Tribunal de Justicia, sino al Tribunal de la Opinión Pública, una arena mucho más impredecible e implacable. Mientras estaba sentado en su escritorio revisando documentos, su teléfono se rompió, era un mensaje de texto de Sarah. Sarah Mahfouz, tenemos todo lo que necesitamos, vengan a la sala de conferencias. La conferencia de prensa comienza en 1 hora. Elijah respiró profundamente preparándose para lo que estaba por venir. Había dado innumerables discursos en su vida. Había navegado por negociaciones de alto riesgo que involucraban miles de millones de dólares, pero esto era diferente. No se trataba de dinero ni de negocios, esto era personal, esto se trataba de justicia. Se puso de pie, se arregló la corbata y salió de su oficina. Sus pasos eran firmes pero decididos. Los pasillos de Blackwood Aviation estaban tranquilos, pero podía sentir la tensión en el aire. Sus empleados lo observaban esperando ver cómo su líder manejaría este momento de crisis. Siempre se había enorgullecido de liderar con el ejemplo, de ser la calma en la tormenta, hoy tendría que demostrarlo una vez más. Cuando llegó a la sala de conferencias, Sarah y el resto del equipo legal ya estaban allí sentados alrededor de la gran mesa ovalada. Una proyección. La pantalla al frente de la sala mostraba el titular que había estado dominando el nuevo ciclo durante los últimos días: el multimillonario CEO Elijah Blackwood detenido por un supuesto incidente de perfil racial en el aeropuerto de Kingman. Debajo del titular, había una imagen de Alia siendo escoltado a través del aeropuerto por el oficial Kidd, la misma mueca de desprecio estampada en la cara del oficial que Elijah había encontrado de primera mano. Sarah lo saludó de pie cuando entró. «Estamos listos». Elijah asintió y tomó asiento a la cabecera de la mesa. «Repasemos todo. Una última vez». Sarah sacó una serie de documentos y diapositivas que repasaban los puntos clave de su estrategia. Habían obtenido imágenes de vigilancia del aeropuerto que mostraban al oficial Kincaid señalando a Elijah mientras dejaba pasar a varios otros viajeros sin incidentes. También tenían múltiples declaraciones de testigos, incluida la anciana a la que Elijah había ayudado, quien testificó que vio a Kincaid apuntando a Elijah desde el momento en que ingresó al control de seguridad. «Tenemos un caso sólido», Sarah dijo con voz confiada, que esto no se trata solo de perfil racial. Las acciones de Kincaid fueron un abuso flagrante de poder, y podemos probarlo. No solo eso, sino que hemos descubierto un historial de quejas en su contra. Esta no es la primera vez que ataca a alguien por su raza. Elijah se reclinó en su silla, su mente procesando la información. ¿Y qué pasa con los medios? ¿Cómo están enmarcando esto? Sarah dudó mirando a uno de los asociados más jóvenes antes de responder. Es una mezcla. Algunos medios se están centrando en ti como un símbolo de injusticia racial, otros se preguntan si esto es realmente sobre la raza o solo un malentendido. Los medios más conservadores lo están enmarcando como un hombre rico que usa su influencia para generar controversia. Elijah asintió con la cabeza. Lo había esperado tanto. Sabía que no importa cuán fuerte fuera su caso, siempre habría detractores, gente que vería su éxito y lo usaría como razón para restar importancia al problema real. No podemos controlar lo que dicen los medios, respondió su voz calmada pero firme, pero podemos controlar cómo presentamos los hechos. Hoy voy a dejar en claro que esto no se trata de que yo sea multimillonario, se trata de los millones de personas que no tienen una voz, que enfrenta este tipo de injusticia todos los días sin que nadie lo sepa. Vamos a hacer que esto sea sobre más de un hombre. Sarah sonrió con un destello de admiración en sus ojos. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. El resto del equipo asintió con la cabeza, y Hila sintió una oleada de confianza. Había estado en situaciones de alta presión antes, pero esta se sentía diferente. Esta se sentía como si tuviera el potencial de crear un cambio real. «Está bien», dijo Elijah de pie. «Hagámoslo». La conferencia de prensa se llevó a cabo en el vestíbulo de la sede de Blackwood Aviation. Un espacio moderno y elegante con imponentes paredes de vidrio que permitían que la luz del sol inundara la habitación. Se habían preparado filas de sillas para los reporteros y las cámaras ya estaban grabando cuando todos subieron al podio, flanqueados por Sarah y el resto de su equipo legal. La sala estaba llena de periodistas, sus ojos fijos en Elijah mientras se acercaba al micrófono. La tensión era palpable. Hila sabía que cada palabra que dijera sería diseccionada, analizada y escudriñada por millones de personas, pero estaba listo. Respiró profundamente. Su mente corría por los puntos de discusión. Se habían preparado, pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras que salieron no fueron ensayadas, eran del corazón. «Buenos días, Elijah.
comenzó su voz profunda resonando a través de la habitación. Como muchos de ustedes saben, hace unos días fui detenido por un oficial en el Aeropuerto Internacional de Kingman. Este incidente ha provocado mucha conversación sobre raza, poder y privilegio, y creo que es importante abordarlo de frente. Hizo una pausa escaneando la habitación, haciendo contacto visual. Con tantas personas como pudo, déjame ser claro, esto no se trata solo de mí. Sí soy un hombre de negocios exitoso, sí soy dueño de una de las aerolíneas más grandes del mundo, pero nada de eso importa cuando paso por seguridad, y soy juzgado no por el contenido de mi carácter, sino por el color de mi piel. La habitación estaba en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Lo que me pasó en ese aeropuerto es algo que le pasa a la gente de color todos los días, ya sean ricos o pobres, famosos o desconocidos, están sujetos a un sistema que los ve como una amenaza simplemente por lo que son. Tengo la suerte de tener los recursos para luchar, pero la mayoría de las personas no los tienen, y es por eso que estamos aquí hoy. Miró a Sara, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Hemos reunido evidencia que demuestra que lo que me pasó no fue un incidente aislado. El oficial Kinate tiene un historial documentado de atacar a personas por su raza, y tenemos la intención de hacerlo responsable no solo por lo que me hizo, sino por lo que le ha hecho a otros. Los periodistas garabatearon furiosamente en sus cuadernos. Las cámaras hicieron clic mientras Elijah continuaba. Esto no se trata de un policía malo. Se trata de un sistema que permite a personas como el oficial Kinate actuar con impunidad. Se trata de una sociedad que con demasiada frecuencia hace la vista gorda ante la discriminación que enfrentan las personas de color, y se trata de la necesidad de un cambio sistémico real. Hizo una pausa nuevamente. Su mirada recorrió la sala. Estoy pidiendo una investigación independiente sobre la discriminación racial en el Aeropuerto Internacional de Kingman, y una revisión de las políticas que permiten a los oficiales como Kidd abusar de su poder. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Mientras hablaba Elijah, podía sentir la energía en la sala cambiar. Los reporteros ya no solo cubrían una historia, estaban presenciando algo más grande. Esta no era solo otra conferencia de prensa. Este era el comienzo de un movimiento. No me quedaré callado, Elijah, concluyó su voz alzándose con convicción, y les pido a todos que se unan a mí en esta lucha, porque esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. La sala estalló en aplausos, algo que Elijah no había esperado. Que hubiera venido aquí para decir su verdad, pero ahora se dio cuenta de que había encendido algo más grande que él mismo. Mientras los aplausos se apagaban, Elijah se alejó del podio, su corazón todavía acelerado. Sara lo miró y le dio un orgulloso asentimiento. La batalla recién había comenzado, pero Ila sabía que había dado el primer paso hacia un cambio real. Las cámaras seguían destellando, los reporteros gritaban preguntas, pero Eller permaneció tranquilo, su determinación más fuerte que nunca. No lo estaba solo, luchaba por sí mismo, luchaba por todos los que alguna vez habían sido juzgados, maltratados o silenciados. El triple efecto de una postura. Elijah Blackwood se paró junto a las amplias ventanas de su apartamento penthouse más tarde esa noche, mirando la ciudad. Debajo, el resplandor de las luces de la calle arrojaba un tono ámbar en él horizonte, pero la mente de él estaba lejos de la vista pacífica. La conferencia de prensa había ido mejor de lo esperado, pero el peso de la batalla por delante todavía lo oprimía. La lucha por la justicia no era una con un solo discurso, iba a llevar tiempo, energía y persistencia. Podía sentir el tirón del agotamiento arrastrándose, pero su mente se negaba a descansar. Los últimos días habían sido un torbellino, y ahora el impulso había cambiado. Había tomado una postura frente al mundo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las llamadas telefónicas y los mensajes ya habían comenzado a fluir, de partidarios y detractores por igual. El teléfono de él vibró en la mesa a su lado, lo cogió escaneando la pantalla. Era un mensaje de texto de su viejo amigo de la universidad, Marcus Brooks, un abogado de derechos civiles que había pasado su carrera luchando casos al igual que Illes. Marcus Brooks. Elijah, vi la prensa conferencia que fue poderosa. Necesitamos hablar, llámame cuando puedas. Ila sonrió brevemente ante el mensaje. Marcus siempre había sido uno de los que se paraban en la primera línea de la justicia, a menudo poniéndose en riesgo para luchar por los que no tenían voz. Sabía que Marcus sería un aliado crucial en los días venideros, sin dudarlo. Ila marcó el número de Marcus. Después de un par de timbres, una voz familiar respondió. Elijah, amigo, ¿cómo estás aguantando? La voz profunda de Marcus se movió a través del teléfono, llena del tipo de energía que solo venía de alguien apasionado por su trabajo en hacerlo bien. Marcus. Elijah respondió caminando hacia el sofá y hundiéndose en él, pero todo esto está empezando a sentirse como si se estuviera saliendo de control. La prensa, las batallas legales, todo está pasando tan rápido. Marcus se rió suavemente. Así es como van estas cosas, hombre. Una vez que se enciende el fuego se propaga, y acabas de provocar algo grande. Lo que dijiste hoy va a resonar en mucha gente. Elijah se pasó una mano por la cara suspirando. Lo sé, pero esto es más grande que yo, Marcus, es más grande que mi empresa o mi reputación. Se trata de personas que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Lo entiendo, Marcus dijo, su tono serio, ahora, pero es por eso que tienes que seguir presionando. Tienes una plataforma, la mayoría de la gente mataría por usarla. No dejes que esto se apague. Después de unos pocos ciclos nuevos tenemos que
Mantener la presión tengo la intención de Elijah, respondió con firmeza, solo estoy tratando de averiguar los próximos pasos. Sarah y el equipo legal tienen todo preparado para el caso, pero estoy empezando a pensar que tenemos que hacer más que simplemente manejar esto en la corte, tenemos que hacer pública esta lucha, hacer que sea imposible para la gente ignorar. Tienes toda la razón. Marcus estuvo de acuerdo, los casos judiciales toman tiempo, se prolongan, y el sistema es lento para cambiar, pero la opinión pública, eso es una bestia diferente. Si puedes unir a la gente, hacer que vean esto como parte de un movimiento más grande, puedes forzar el cambio más rápido de lo que piensas. Elijah se sentó considerando las palabras de Marcus, sabía que su amigo tenía razón, la ley solo podía hacer mucho, pero si podía aprovechar el poder de la opinión pública, podría crear un efecto dominó que iría mucho más allá de su caso. He estado pensando en eso. Elijah dijo lentamente, ¿qué pasa si lanzamos una campaña no solo sobre mi caso, sino sobre el perfil racial en general? Podríamos asociarnos con otras organizaciones, grupos de derechos civiles, y hacer de esto una conversación nacional, usar las redes sociales, manifestaciones, lo que sea necesario. La voz de Marcus se iluminó de emoción. Ahora estás hablando, he visto movimientos como este comenzar a partir de incidentes más pequeños de lo que estás tratando. Si logramos que las personas adecuadas se unan, esto podría volverse nacional, diablos, incluso podría volverse global. Elijah sintió una oleada de energía al pensar que esto no se trataba solo de luchar contra el oficial Kinate y las prácticas discriminatorias del aeropuerto, se trataba de comenzar algo mucho más grande, hagámoslo realidad. Elijah dijo que la determinación se apoderaba de su voz, haré que Sarah y el equipo trabajen en mañana, quiero que esto esté organizado, enfocado, traeremos a líderes de derechos civiles, expertos legales, y crearemos algo que no se puede ignorar. Tienes todo mi apoyo, dijo Marcus en su tono, resuelto, lo que sea que necesites, estoy dentro, y puedo ponerte en contacto con algunas de las personas adecuadas, personas que han estado luchando en estas batallas durante años. Gracias, Marcus, lo aprecio. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos obtener, respondió Elijah, sintiendo que el peso se levantaba de sus hombros por primera vez desde el incidente, sintió que tenía el control nuevamente, ya no se trataba solo de defenderse, se trataba de usar su plataforma para hacer un cambio real. A medida que la conversación se acercaba al final, dijo Marcus, recuerda Elijah, ya has hecho la parte más difícil, diste un paso y ahora se trata de mantener ese impulso, tienes el poder de cambiarlas cosas, hermano DBLE, déjalo, no lo haré. Ila prometió que no pararía hasta que veamos un cambio real. A la mañana siguiente, Ila estaba de regreso en su oficina, el sol apenas salía por el horizonte, apenas había dormido, pero la adrenalina lo mantuvo en marcha. Ya estaba en marcha. El teléfono con Sarah delineando el plan para la campaña que necesitamos para atacar mientras los hierros están calientes, dijo Elijah caminando detrás de su escritorio, comencemos por contactar a grupos de derechos civiles y organizaciones de defensa, quiero reunirme con líderes comunitarios, activistas, cualquiera que haya estado involucrado en la lucha contra el perfil racial, construiremos una coalición. Sarah en el otro extremo de la línea estaba garabateando notas furiosamente, ya estoy en eso, tengo algunos contactos en mente y me comunicaré con la NAACP y la ACLU hoy. También estoy pensando que deberíamos conseguir algunas figuras de alto perfil a bordo, celebridades, personas influyentes, si podemos obtener su apoyo, amplificará el mensaje. Buena idea, respondió Elijah, y quiero asegurarme de que cubrimos todos los ángulos. Esto no se trata solo de la aplicación de la ley, se trata de racismo sistémico en cada institución, el aeropuerto es solo una. Por ejemplo, necesitamos ampliar la conversación. Estuve de acuerdo. Sarah dijo que redactaremos una declaración que destaque el panorama general. Esto debe sentirse como el comienzo de un movimiento, no solo como una reacción a un solo incidente. Elijah asintió, aunque Sarah no podía verlo exactamente, y tendremos que tener cuidado con cómo enmarcamos esto. No queremos alienar a las personas, queremos educarlas. No se trata de vilipendiar a cada policía o institución, se trata de arrojar luz sobre los que están fallando y exigir que lo hagan mejor. Pondré al equipo de presentación en eso. Sarah dijo que elaboraremos un mensaje que sea fuerte pero inclusivo. Queremos que las personas se unan a nosotros, no que sientan que están siendo atacadas mientras finalizan sus planes. Elijah sintió que una sensación de claridad lo invadía. El camino por delante aún era incierto, pero sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de limpiar su nombre o buscar venganza, se trataba de crear un mundo donde nadie más tuviera que experimentar lo que él había pasado en los días siguientes. La campaña comenzó a tomar forma. Ila y Sarah trabajaron incansablemente conectando con organizaciones de derechos civiles. Ella se acercó a los activistas y construyó alianzas con grupos que habían estado luchando estas batallas durante años.
La campaña titulada No More Injustice contra la discriminación racial comenzó a ganar fuerza en las redes sociales con el hashtag No More Injustice, no más injusticia, siendo tendencia. A las pocas horas de su lanzamiento, la primera manifestación estaba programada para llevarse a cabo en 2 semanas justo afuera del Aeropuerto Internacional de Kingman. Ilas sabía que realizarla en la escena del incidente enviaría un mensaje poderoso y la respuesta del público había sido abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida habían expresado su apoyo compartiendo sus propias historias de discriminación y discriminación racial. Marcus había sido fundamental en la organización del evento utilizando sus conexiones en la comunidad activista para reunir a un grupo diverso de oradores y artistas. Ella sabía que esta manifestación iba a ser la primera de muchas. A medida que se acercaba el día de la manifestación, la atención de los medios solo crecía. Los periodistas clamaban por entrevistas e incluso algunos de los políticos que inicialmente se habían quedado en silencio ahora hablaban en contra de las prácticas en el aeropuerto de Kingman. Ilas sabía que había provocado algo más grande de lo que jamás podría haber anticipado la noche anterior a la manifestación. Estaba sentado en su oficina mirando la ciudad una vez más, aunque esta vez la vista se sentía diferente, había una sensación de anticipación en el aire, una sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Su teléfono vibró de nuevo, era otro mensaje de Marcus Brooks: mañana es el gran día, Elijah, ¿estás listo para cambiar el mundo? Elijah sonrió para sí mismo sintiendo la oleada de orgullo y determinación. Esto ya no se trataba solo de él, nunca había sido la marea creciente del cambio, el aire estaba cargado de anticipación cuando la multitud comenzó a reunirse afuera del Aeropuerto Internacional de Kingman. Era temprano en la mañana, pero la energía era palpable, creciendo con cada nueva persona que llegaba. La manifestación estaba programada para comenzar en unas pocas horas, pero ya habían aparecido cientos de personas. Con carteles, cantando y hablando entre ellos sobre la causa que los había traído a todos aquí, Elijah Blackwood estaba de pie en un escenario improvisado que se había erigido justo afuera de la terminal principal, observando a la multitud aumentar. El escenario era simple pero poderoso, ubicado de tal manera que la terminal se alzaba detrás de ellos, un símbolo del lugar donde había comenzado la lucha de él. Podía ver familias, activistas, jóvenes y viejos. Personas de todos los ámbitos de la vida uniéndose por una razón para exigir justicia y pedir el fin de la discriminación racial. Junto a él, Sarah Matisse ajustó el soporte del micrófono, sus ojos agudos escanearon a la multitud. Había sido fundamental en la organización del evento, trabajando día y noche para asegurarse de que todo saliera sin problemas. Detrás de ella, Marcus Brooks estaba hablando con un grupo de oradores que estaban programados para dirigirse a la multitud antes de que Elijah subiera al escenario. Habían reunido una alineación impresionante, líderes de derechos civiles, activistas, incluso algunos políticos locales que finalmente habían decidido tomar una posición pública. Marcus captó la atención de él y se acercó. En el extranjero, una sonrisa en su rostro: está sucediendo, Elijah, esto es por lo que hemos estado trabajando. Elijah asintió con la cabeza, su corazón se hinchó de orgullo mientras miraba el mar de caras. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de todos los que alguna vez habían sido silenciados, oprimidos o discriminados por el color de su piel. Hoy fue el comienzo de algo mucho más grande que una vendetta personal contra el oficial Kinate o la policía de los aeropuertos de Kingman. Este fue un movimiento, no estaba seguro de cuántas personas aparecerían. Elijah admitió en voz baja como si quisiera agafarlo. Pero mira esto, Marcus, mira a cuántas personas les importa. Marcus le dio una palmada en el hombro. A la gente le importa, Elijah, les diste una razón para preocuparse, hablaste cuando otros no pudieron y es por eso que están aquí. Esto es más grande que tú, más grande que cualquiera de nosotros. Elijah asintió con la cabeza, sus ojos escanearon la multitud. Había carteles con lemas como acabemos con el perfil racial ahora, justicia para todos y no más injusticia. Vio a hombres y mujeres negros jóvenes, algunos con camisetas con el logotipo de su empresa, sus caras se llenaron de lágrimas. Con esperanza también había gente mayor, veteranos de luchas pasadas por los derechos civiles de pie, junto a jóvenes activistas que habían tomado el manto blanco-negro latino-asiático. No importaba, todos estaban unidos por un objetivo común. Una ola repentina de emoción golpeó a Elijah. Había pasado toda su vida luchando por ser visto como algo más que el color de su piel, había luchado por respeto, por poder, por éxito, pero ahora se dio cuenta de que no era suficiente luchar por sí mismo, tenía que luchar por otros también. La plataforma que había construido a través de años de trabajo duro y perseverancia le había dado una voz y ahora
Era el momento de usar esa voz para algo más grande que acuerdos comerciales o fusiones corporativas. Estoy orgulloso de lo que hemos comenzado aquí, Elijah dijo en voz baja más para sí mismo que para Marcus, pero sé que esto es solo el comienzo. Marcus asintió con la cabeza, su expresión seria. Ahora tienes razón, esta lucha no va a terminar hoy, pero hoy es importante, es una declaración, muestra que ya no nos quedaremos en silencio, y desde aquí construimos. Elijah respiró profundamente sintiendo el peso de esas palabras. La manifestación ni siquiera había comenzado todavía, pero ya podía sentir el poder del momento en que podía ver el potencial para un cambio real, y lo llenó de un sentido de propósito que no había sentido en años. Cuando la manifestación comenzó oficialmente, la multitud había crecido a miles. El sol estaba alto en el cielo y arrojaba un cálido resplandor sobre la reunión cuando los oradores comenzaron a subir al escenario. Sarah presentó al primer orador, el líder local de los derechos civiles que había estado luchando contra la brutalidad policial y el perfil racial durante décadas. Su voz se movió a través de los altavoces mientras contaba historias de injusticia, vidas arruinadas por el racismo sistémico, de personas que habían sido silenciadas e ignoradas durante demasiado tiempo. La multitud respondió con vítores y aplausos, sus voces resonaron en las calles cuando cada orador subió al escenario. La energía solo creció. Había una sensación palpable de unidad, de propósito compartido. Esto no fue solo una protesta, fue un llamado a la acción. Elijah se quedó detrás del escenario escuchando los discursos, sintiendo el poder de sus palabras resonar profundamente dentro de él. Sabía que cuando llegara su momento de hablar, necesitaba contar más que una historia personal, necesitaba darle a la multitud algo en lo que creer, algo por lo que luchar. Finalmente, Sarah se acercó al micrófono nuevamente. Su voz clara y fuerte mientras presentaba a Elijah, y ahora ella dijo, su mirada recorriendo a la multitud: me gustaría presentar al hombre que inspiró este movimiento, que se puso de pie cuando otros se habrían quedado en silencio. Por favor, den la bienvenida a Elijah Blackwood. La multitud estalló en aplausos mientras Elijah caminaba hacia el podio, su corazón latía con fuerza en su pecho, respiró profundamente, su mano agarró el borde del podio por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Cuando la multitud finalmente se calmó, comenzó a hablar. Elijah simplemente se sentó en la cama, su corazón latía con fuerza, con una mezcla de emoción y ansiedad. No había esperado que las cosas se movieran tan rápido, pero fue un desarrollo bienvenido. El abuso de poder del oficial Kincaid había provocado algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Ahora el equipo había reunido suficiente evidencia para no solo responsabilizar al rey Kate, sino para impulsar cambios más amplios en el aeropuerto internacional de Kingman, y potencialmente más allá. Balanceó sus piernas sobre el costado de la cama, y se puso de pie, estirando la tensión que se había instalado en su cuerpo después de semanas de noches de insomnio y planificación de alta presión. Este era el momento que había estado esperando desde el día en que el rey Kate había tratado de humillarlo frente al mundo. Pero esto ya no se trataba de venganza personal, no lo había sido durante mucho tiempo, se trataba de asegurar que nadie más tuviera que enfrentar lo que él hizo. Ella rápidamente se vistió mentalmente, repasando la agenda del día. La reunión con Sarah y el equipo legal sería el primer paso, pero también tenía varias entrevistas programadas con los medios de comunicación que se habían comunicado después de la manifestación. La gente quería escuchar su historia, lo que es más importante, querían saber qué era lo siguiente. Elijah se había asegurado de que el movimiento no se desvaneciera después del estallido inicial de energía. Ya había planes para más manifestaciones, reuniones con legisladores y propuestas de cambios de políticas destinados a poner fin a la discriminación racial y al abuso de poder en la aplicación de la ley. Cuando salió de su casa y se dirigió a la oficina, Elijah no pudo evitar sentir una sensación de anticipación nerviosa. Las últimas semanas habían sido un torbellino de apariciones en los medios, reuniones legales y manifestaciones públicas, pero hoy se sintió diferente. Hoy se sintió como el día en que todo el trabajo duro comenzaría a dar frutos en la sede de Blackwood Aviation. La atmósfera era eléctrica. Sarah había reunido a todo el equipo legal en la gran sala de conferencias. La misma sala donde habían comenzado a desarrollar estrategias sobre cómo manejar las consecuencias del incidente del aeropuerto. Ahora estaba llena del zumbido silencioso de profesionales concentrados que examinaban documentos, pruebas y resúmenes legales. Cuando Elijah entró en la sala, Sarah levantó la vista de su computadora portátil y sonrió. Allí está, dijo, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Tenemos mucho que repasar, pero creo que estamos en una posición realmente fuerte. Elijah asintió, sentándose y mirando la pila de papeles frente a él. ¡Qué fuerte! Sarah se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Bueno, hemos logrado obtener declaraciones de varios testigos y hemos obtenido las imágenes de seguridad del aeropuerto que muestran el patrón de Kincaid de atacarte a ti y a otros.
Viajeros Negros también hemos investigado su archivo personal, y resulta que esta no es la primera queja que se ha presentado en su contra por perfil racial, ha tenido al menos 3 incidentes previos registrados, pero ninguno de ellos se elevó al nivel de una investigación formal. ¿Por qué no se hizo nada antes? Eller preguntó con la voz tensa por la frustración. Sara negó con la cabeza. Es la misma historia que hemos visto en innumerables casos en todo el país. Se presentan quejas, pero no llegan a ninguna parte. No hay rendición de cuentas, no hay seguimiento. Se le ha permitido al chico King seguir abusando de su poder porque el sistema protege a personas como él. Elijah apretó la mandíbula. No, esta vez exactamente, Sara dijo con voz firme. Esta vez vamos a responsabilizarlo y no solo vamos a ir tras Kinate. Vamos a ir tras todo el sistema que lo permitió. Estamos presionando para una revisión completa de las políticas del aeropuerto sobre perfil racial, y estamos trabajando con organizaciones de derechos civiles para impulsar cambios legislativos más amplios. Elijah miró alrededor de la habitación al ver la determinación en los rostros de su equipo legal. Estas eran personas que Hila se inclinó hacia adelante. Tenemos la audiencia en 2 días. Sara explicó que es una audiencia preliminar, pero esperamos usarla para que algunas de nuestras pruebas se incluyan en el registro antes de tiempo. Si podemos hacer eso, tendremos una base sólida para el juicio completo, pero debemos estar listos para el rechazo. El equipo legal de King Cage nos va a atacar con fuerza. Ya han tratado de pintar esto como un malentendido, un caso de policía demasiado entusiasta, pero tenemos los hechos de nuestro lado. Elijah asintió con la cabeza. Su mente ya está cambiando al modo de estrategia. Necesitamos mantenernos enfocados en el panorama general. Esto no se trata solo de Kincaid, se trata de cambiar el sistema. Asegurémonos de que ese sea el mensaje que seguimos impulsando. Sara sonrió. Ese es el plan, y con su plataforma tenemos una oportunidad real de que eso suceda. 2 días después, la sala del tribunal estaba repleta. Los periodistas se alineaban en las paredes. Las cámaras grababan mientras Hila y su equipo legal entraban. La sala estaba llena de expectación. Había mucho en juego cuando comenzó la audiencia preliminar. Hila sintió el peso del momento, pero estaba tranquilo. Se había estado preparando para esto, no solo durante las últimas semanas, sino durante toda su vida. Todo lo que había trabajado para siempre. Todo en lo que creía lo había llevado a este punto. La juez Hollis, una mujer sin tonterías de unos 50 años con reputación de imparcialidad, presidió el caso cuando tomó asiento. La sala quedó en silencio y comenzó la audiencia. Sara tomó la iniciativa para el equipo de Illig al exponer su caso con precisión y claridad. Presentó las imágenes de seguridad, las declaraciones de los testigos y el historial disciplinario de Kincaid, todo lo cual pintó una imagen clara de un patrón de perfil racial y abuso de poder. El abogado de Kincaid, un hábil abogado defensor llamado Martin Swanson, hizo lo que le pedía. Hizo todo lo posible para contrarrestar la evidencia, argumentando que el rey Kate había actuado dentro de su autoridad como agente de la ley, pero cada vez que intentaba manipular los hechos, Sara estaba lista con una refutación. Esto no se trata solo de un incidente aislado, dijo Sara con voz firme pero tranquila mientras se dirigía al juez, se trata de un patrón de comportamiento que no se ha controlado durante demasiado tiempo. Al oficial Kincaid se le ha permitido abusar de su poder sin consecuencias, y es hora de que él y el sistema que lo permitió rindan cuentas. El juez Hollis escuchó atentamente. Su expresión no revelaba nada, pero a medida que avanzaba la audiencia, quedó claro que la evidencia estaba abrumadoramente a favor de él. Después de horas de testimonio y argumentos, el juez finalmente habló. Revisé la evidencia presentada hoy. La juez Callis dijo que su voz era mesurada y encuentro que hay causa suficiente para seguir adelante con un juicio completo. Permitiré que las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos se incluyan en el expediente. Este caso plantea serias preguntas sobre la conducta de los agentes de la ley y las políticas vigentes en el Aeropuerto Internacional de Kingman. La sala de court zumbó con susurros y Hila sintió una oleada de alivio que lo invadía. Todavía no era una victoria, pero fue un paso crucial hacia adelante cuando la audiencia concluyó y los periodistas lo rodearon afuera del tribunal. Elijah dio una breve declaración. Esto es solo el comienzo, dijo con voz firme mientras las cámaras filmaban. Hoy dimos un paso importante hacia la justicia, pero esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que han sido maltratadas, silenciadas e ignoradas. Estamos luchando por un cambio sistémico y no nos detendremos hasta lograrlo. En las semanas siguientes, el impulso siguió creciendo. El caso de él se convirtió en una historia nacional que generó debate sobre el perfil racial, la responsabilidad policial y la necesidad de una reforma. Las manifestaciones se hicieron más grandes y más figuras públicas y organizaciones dieron su apoyo al movimiento. Elijah pasó sus días en reuniones con legisladores, activistas y líderes de derechos civiles que trabajaban para convertir la protesta pública en acciones concretas.
El impulso por la reforma legislativa ganó fuerza y varios estados comenzaron a redactar proyectos de ley destinados a terminar con el perfil racial y aumentar la supervisión de las agencias policiales. A pesar de todo, Heller se mantuvo concentrado, impulsado por el conocimiento de que esta lucha era más grande que él. Se trataba de crear un mundo donde las personas de color pudieran caminar por un aeropuerto o cualquier espacio público sin miedo a ser tratado como un ciudadano de segunda clase. Una tarde, mientras Elijah estaba sentado en su oficina revisando los últimos acontecimientos, su teléfono vibró con un mensaje de Marcus Brooks. «Lo lograste, hombre, este es un cambio real, orgulloso de ti». Elijah sonrió sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Habían llegado tan lejos, pero sabía que todavía había trabajo por hacer. Mientras se paraba y miraba la ciudad, Alia pensó en el viaje que lo había traído aquí. No había sido fácil, y había habido momentos en los que no estaba seguro de poder ganar, pero ahora, de pie en el propósito primordial de un cambio significativo real, sabía que cada lucha había valido la pena. Así era el poder, no solo el poder de la riqueza o la influencia, sino el poder de hacer del mundo un lugar mejor, y Elijah Blackwood estaba listo para seguir luchando todo el tiempo que fuera necesario.